Comenzamos entonces esta formación gratuita especialmente diseñada para arquitectos, decoradores y diseñadores. Lo que vamos a ver en resumen son herramientas simples de negocios para hacer rentable el conocimiento y la experiencia que ya tenés. Sin aprender nada nuevo de tu profesión, aplicando herramientas muy simples, vas a poder lograr multiplicar tus ingresos, saber, mejor dicho, cómo multiplicar tus ingresos, tener el mapa correcto para poder hacerlo, para capitalizar y capturar todo el valor que ya estás aportando, sin trabajar más, muchas veces de hecho trabajando menos. Como sabemos que son personas muy ocupadas la gente que mira este video, te voy a contar por qué deberías quedarte desde ahora, en los primeros minutos. Te vamos a mostrar con claridad los motivos por los cuales te mantenés estancado a pesar de tu talento, a pesar de tu dedicación, a pesar de tu esfuerzo, a pesar de tu conocimiento técnico, a pesar de todo eso, por qué a nivel económico venís estando estancado los últimos años, quizás con altos y bajos, pero sin hacer verdaderamente la diferencia. Te vamos a mostrar una hoja de ruta específica sobre cómo trabajamos nosotros internamente dentro del programa de Treno Emprendo, en el cual ya pasaron más de 1500 personas y multiplicaron por 4 o por 5 sus ingresos en promedio, y esa hoja de ruta va a tener la elección de un nicho específico que no es lo que vos estás pensando que significa, el diseño de una propuesta de valor para generar alto valor percibido y finalmente cómo construir la maquinita de ventas. Y hacia el final vamos a ver cómo hacer más de lo que funciona para escalar sin más complicaciones ni más trabajo. Además, vamos a poder ver cómo medir realmente los resultados y vas a poder estar en condiciones de decidir en qué etapa de crecimiento querés. Hacia el final también vamos a ver las 4 grandes etapas de los negocios como profesional independiente, como arquitecto, como decorador y diseñador, para que vos elijas también hasta dónde querés crecer y qué significa cada una de ellas. Y finalmente, confianza en vos mismo y en el proceso. No solamente vas a poder ver de qué se trata esta metodología que vas a poder aplicar de forma directa y en el corto plazo, sino también vas a entender cuál es tu aporte y cómo hacer para que toda esa experiencia realmente se ponga al servicio del crecimiento sin que eso te agote, ni te agobie, ni significa más problemas ni más estrés. En resumen, lo que te proponemos es que puedas comenzar a avanzar en una dirección que valga la pena y no seguir avanzando milímetros en miles de direcciones como probablemente vengas haciendo si ya venís probando crecer, pero quizás sin el mapa adecuado. Entonces quizás vengas dando vueltas en círculo y acá te proponemos avanzar en una dirección de impacto positivo en tus clientes, de ingresos económicos en aumento y también en diseño de estilo de vida para que todo este crecimiento esté bien en armonía con tu vida personal y familiar. Si estás en esta etapa, probablemente digas cosas como trabajo un montón y gano lo mismo. Esto es bien típico de esta profesión. Estoy muy desorganizado, desordenado, que en realidad después nos damos cuenta que no es eso, sino que es un problema de modelo de negocio. El cliente no termina de valorar lo que hago, me pide 1000 cambios, no me paga lo que yo quiero, no sé cobrar bien, no sé atraer mejores clientes que tengo que trabajar con los que hay. Siento que mi creatividad queda atrapada en el caos operativo, que no tengo tiempo de foco para ponerme a crear como me gusta. Esto especialmente, ¿no? A los arquitectos y diseñadores que les gusta la parte proyectual y todo eso, es como que no tienen tiempo de dedicarse a eso. Estoy lleno de trabajo, chico, y no gano más plata. Es como que estoy apagando incendios todo el día, resolviendo cositas y no termino de hacer la diferencia. Me encantaría hacer solo diseño, pero la verdad es que no sé cómo hacerlo rentable. Esto en algunos casos, no en todos. Tenemos un montón de arquitectos que se dedican puramente a obra. Yo, si querés, acá la frase sería: me gustaría dedicarme a lo que mejor me sale, y la verdad es que termino haciendo un poco de todo. No tengo idea cómo estabilizar ingresos, mis colegas tampoco están vendiendo, así que debe ser el contexto, el país, ¿no? Esa es la típica. Sí, bueno, acá esto es muy importante también para esta profesión. Si vos estás diciendo, me parece que la economía del país, la situación económica, la gente no tiene plata, etcétera, etcétera, ese es un gran problema, porque estás poniendo la pelota del otro lado, estás pateando la pelota afuera, y la verdad es que acá lo que vamos a ver es cómo hacer cosas que dependen 100% de vos, y te aseguro que no conozco una sola persona que las haya aplicado con disciplina y constancia y no le hayan funcionado, independientemente de la situación del país y la situación económica. Hice un posgrado, abrí una agencia, subí fotos a Instagram y la verdad que, quiero decir, contraté una agencia, hice un posgrado, profundicé, etcétera, y sigo igual. No sé explicar bien lo que hago y por qué debería valer más. Es como que no logro transmitir el valor de lo que hago. Cobro precios así como medianos, si querés promedio, y la verdad que me estanco ahí. Cuando vendo, la verdad es que el proceso es muy largo, es agotador, termino haciendo un montón de cosas que no están presupuestadas ni valoradas. Tengo picos de facturación, pero no sé cómo sostenerlos. Mido mi valor por horas de trabajo y no el impacto que genero. Muchas veces también
lo que les pasa a los arquitectos y estas profesiones es que quizás les entran algunos proyectos y unas obras todas juntas, entonces se dedican full a resolverlos y por ahí están 3 meses, 6 o un año resolviendo eso y después no tienen ningún otro cliente porque no se dedicaron en el proceso a seguir girando la rueda. Y también el problema de los recomendados, ¿no? Que cada uno viene con problemas totalmente diferentes si no logramos optimizar dentro del estudio, quizás como un flujo de trabajo que realmente sea fluido y sea eficiente, porque siempre son cosas diferentes, entonces es difícil delegar esas cuestiones. La típica, perdón, los que también tienen mucha obra o mucho laburo en el lugar, mucho trabajo en el lugar. Tengo que acordarme que no solamente estoy hablando de la Argentina, que trabajan mucho en el lugar físico de la obra. También lo que sucede es que muchas veces terminamos como ayudando en cosas muy operativas y chiquitas, como yendo a comprar clavos a un corralón, a un lugar donde lo venden, porque la verdad es que falta para no sé qué cosa. Entonces perdemos mucho tiempo en ese tipo de cosas. Los días se ven así, interminables, de obra en obra, de frente a frente, o sea, de frente a frente abierto en la computadora, solucionando errores quizás de otras personas, urgencias que quizás ni siquiera te corresponden, en principio, ¿no? Al fin y al cabo siempre es tu responsabilidad. Proyectos desorganizados donde cada detalle depende de vos y no puedes delegar. Mucho tiempo dedicado al servicio y poco a vender y generar nuevos clientes. Publicás quizás en redes, mostrás tus proyectos, fotos que parecen como entregas de la facultad, ¿no? O sea, esto además, yo soy diseñador industrial y he convivido mucho con ese tipo de procesos y a veces veo que muchos arquitectos, diseñadores, etcétera, siguen haciendo eso, ¿no? O sea, en redes sociales siguen como mostrando como si fueran entregas de la facultad para colegas y eso obviamente no funciona y no atrae a nadie. Los clientes piden rebajas, comparan presupuestos, no entienden el valor, dependés mucho del boca en boca y cuando se corta ese boca en boca recomendación se frenan los ingresos. Siempre decimos lo mismo, si tu negocio depende exclusivamente para vender de la recomendación, eventualmente te vas a morir. Eso es algo que dejó de funcionar, empezó a dejar de funcionar con el comienzo de las redes sociales allá por 2014-2015 y desde la pandemia se profundizó. Entonces hoy tenemos que adaptarnos o morir. No sabes cuántas conversaciones generas de ventas, ni ticket promedio, ni nada. Tu facturación sube y baja sin ninguna lógica ni control. Lo primero que te invito acá es a que puedas ver de todas estas cosas cuáles son las que más te resuenan, cuáles son aquellas que quizás más te están sucediendo, ¿no? En esto de cómo se ve tu día o las cosas que repetís, porque identificar esas cuestiones va a ser el primer paso. Acá te invito un poquito a contarte muy brevemente, no quiero ser autorreferencial, pero sí es importante que te pueda contar por qué es una buena idea que me escuches y que escuches a Pleno Emprendo en general, porque no es algo que nos estamos inventando o que creemos que funciona, sino que es un método probado en más de 1.500 profesionales independientes. Estamos ya desde 2018, 2020, más en profundidad, hace más de 5 años, trabajando con este tipo de personas, especialmente con profesionales independientes, con cientos de arquitectos, decoradores y diseñadores que llegan realmente como perdidos, muy probablemente en la situación en la que estás vos, con trabajo, con clientes, con cierto éxito, pero sin hacer la diferencia económica. Y nosotros logramos, junto con la persona, porque es un trabajo en conjunto 100%, acá no hay recetas, no hay fórmulas mágicas, pero logramos junto con la persona multiplicar en promedio, por 4 por 5 sus ingresos en menos de 6 meses. Y eso los casos están registrados, tenemos decenas de entrevistas grabadas, son todos datos verificables, personas de la comunidad, tenemos cientos de embajadores de Pleno Emprendo que han pasado por el programa, tenemos cientos de personas activas también en este momento que estamos grabando en 2025 este video. Entonces digo, hay muchísima evidencia, ¿no? Para realmente que te quedes escuchando y confiar que verdaderamente estos son métodos que están basados en bibliografía de los últimos 20 años de negocios, de marketing, de productividad, etcétera, que están aplicados a este momento de la historia específico y a este lugar del mundo. Así que te invito a que te quedes escuchando. Esta foto es una foto muy linda que nos tomamos en el Sheraton de Pilar, en un evento presencial que tuvimos a principios de este año, donde concurrieron más de 100 personas y es un evento que hacemos todos los años en la comunidad interna como parte de todas las actividades que son casi todas virtuales y digitales, pero esta es presencial porque realmente nos tomamos un día para poder conocernos cara a cara. Si querés un resumen de qué significa lo que nosotros tenemos para vos, es que puedas generar un proceso en el cual puedas vivir de tus conocimientos, de tu experiencia, de tu talento, con un sistema claro, replicable, una estrategia simple, y te voy a mostrar hoy cómo es que trabajamos y cómo es exactamente que lo hacemos. Esta formación es para arquitectos, decoradores y diseñadores que trabajan con pasión, pero sienten que su esfuerzo no se traduce en rentabilidad ni estabilidad y, por supuesto, en el diseño de estilo de vida que quieran tener. Es para quienes saben que su servicio tiene valor, pero no logran comunicarlo ni saben venderlo.
Si tenés experiencia y trayectoria, pero tus ingresos son irregulares, si trabajas muchas horas y no logras ordenar ni medir resultados, si tu comunicación se enfoca en lo técnico, pero el cliente no entiende realmente el valor, si dependes de referidos o del contexto económico, en Argentina pasa mucho esto, si publicás contenido y participás en ciertas muestras o concursos o proyectos, pero la realidad es que no se traduce en ventas, si te cuesta definir un nicho y pensás que definir un nicho te haría perder clientes y que sería limitarte, si cobras por horas o por proyectos sin claridad en tu rentabilidad real, si verdaderamente querés un método simple y específico. Obviamente no es para vos si buscas resultados rápidos sin cambiar en absoluto tu forma de hacer las cosas. Si querés seguir ofreciendo servicios para todo el mundo o si esperás que los clientes lleguen solo por recomendación, si no estás dispuesto a revisar tu mensaje, si preferís evitar la incomodidad de vender o delegar. Y acá te agrego algo también, si realmente crees que no hay posibilidades de hacer cosas en Argentina o en Latinoamérica por completar con la excusa que quieras, la inestabilidad económica, que la gente no tiene plata, que no quiere pagar, que no es el momento, que bla, 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 bla. O sea, si vos realmente estás convencido de eso, esto no te va a poder ayudar. Desde este lugar, yo te lo digo con 100% de convicción, que si nosotros hacemos lo que hay que hacer, si vos haces lo que hay que hacer en estos términos, la situación de ventas cambia radicalmente. ¿Por qué? En general, los negocios de nicho necesitan muy poquito del mercado, vamos a decir, de ese dinero que está en algún lado. O sea, cuando estamos en crisis económicas, la plata está en algún lado, solo que no se está moviendo. Entonces, uno tiene que salir a convencer a las personas que esa plata que está ahí afuera es una buena idea que te la den a vos, porque vos lo que le estás dando es muchísimo más valioso para esa persona que el dinero ese que te está dando. Entonces, eso se puede en todos los momentos, ¿sí? A veces es un poquito más difícil, a veces es un poquito más fácil, hay más viento de cola o no, pero la realidad es que el 90% de los resultados depende 100% de nosotros. Así que borremos de la cabeza esas cosas. Bien. Te vamos a contar más adelante 3 casos hermosos. Realmente, cuando los estaba eligiendo, me acordaba de toda esta gente y realmente le tengo mucho afecto. La primera es Lula Leiser, es una arquitecta que hace reformas de casas antiguas. Pasó de trabajar sin rumbo claro y depender de boca en boca a especializarse en reformas y triplicar sus ingresos y construir un negocio estable sin perder autenticidad ni calidad. Realmente ella pudo triplicar ingresos y hoy sigue creciendo, sigo trabajando con ella de forma personal. Se está convirtiendo básicamente en una empresaria más que en una arquitecta porque es su elección, no hace falta hacer eso, pero realmente encontró un nicho y realmente le está rompiendo. Después tenemos a Fátima también, que es diseñadora de interiores, ella tiene 5 hijos además, hace proyectos de obras completas a distancia, ¿sí? Y tenía ingresos irregulares y un caos operativo importante y hoy está facturando $25,000 mensuales, con un equipo remoto, procesos claros, un servicio digital rentable y agrego también el estilo de vida que quiere tener siendo una madre presente de 5 hijos chiquitos. Tenemos el caso de Sebastián Raggio también, que es arquitecto y se especializó en construcción en madera y pasó de depender de recomendaciones a posicionarse como referente nacional en Uruguay en su nicho, con un sistema comercial, comunicación clara y un flujo constante de clientes de alto valor. Es un tipo de posicionamiento, el hecho de elegir un estilo, vamos a decir, dentro de lo que es la arquitectura y el diseño, y cuando está bien hecho realmente funciona. Y ese es el caso también de Sebastián Raggio, que hoy es de la nada, porque había hecho una sola casa cuando llegó a pleno emprendo en este tipo de construcción, que lo llama steel frame o madera, algo así, no me quiero meter en cuestiones técnicas que no domino, pero solamente tenía un caso de éxito y él dijo, esto quiero que sea lo mío, y tomó la decisión, y fue esa decisión y su disciplina lo que lo llevó hoy a convertirse en referente de su país en este estilo y en este tipo de construcción. Si todo esto te viene resonando, te invito a que puedas hacer clic abajo en el link y puedas agendar una reunión con un colaborador o ponerte en contacto con nosotros para que verdaderamente te podamos escuchar, entendamos el contexto, entendamos tus fortalezas, tus herramientas y podemos recomendarte una estrategia personalizada para vos con este método aplicado. Te invito a que puedas seguir viendo este video, aprovecha el entusiasmo y la claridad que venís trayendo de porque vamos a ver básicamente el desarrollo de una gran verdad, que es que saber mucho de algo es diferente a saber hacerlo rentable. Vamos a ver cuáles son las habilidades específicas que necesitas desarrollar, las herramientas específicas que necesitas incorporar a tu negocio para que todo ese conocimiento profundo de años o quizás décadas empiece a rendir económicamente. Vamos a empezar a meternos en qué es un nicho rentable, qué es una propuesta de alto valor, qué es un mensaje que conecte con el cliente correcto, qué es un proceso de ventas escalable y sistemático y cómo las métricas nos pueden ayudar a escalar con todo eso. Porque no se trata de volverte un experto ni en marketing, ni en negocios, ni en ventas, sino de dominar lo justo y necesario para que tu conocimiento tenga impacto y rentabilidad. Nos vemos en el siguiente video. Vamos a comenzar con el video número 2 y vamos a ver principalmente los motivos que te mantienen estancado.
vamos a ver también en este video algunos casos específicos de arquitectos y de diseñadores que realmente tuvieron un gran cambio, una gran transformación en sus ingresos. Te voy a contar qué fue específicamente lo que hicieron. Pero vamos a comenzar con los motivos que por lo general mantienen estancados a personas que tienen esta profesión. El número uno es quizás haber probado, en el mejor de los casos, publicar en redes sociales, pero sin ninguna estrategia. Por un lado, sin un sistema de captación de lo que sería como la atención de las personas, o sea que hacemos posteos pero no sabemos qué hacer después, ni a quién hablarlo, de qué forma, ni cómo filtrar, ni a dónde llevarlos, ¿no? Eso también es una posibilidad, porque Instagram no es un negocio, ni siquiera es tu proceso de venta, es una partecita del proceso de ventas, pero además lo hacemos de una forma que, como decía anteriormente, parece como fotos para la facultad, parecerían como mostrarle a colegas lo que estoy haciendo que ya entienden de esto, pero no hablan de problemáticas que resuelven, no hablan de conceptos en particular, no está pensado desde el punto de vista de la persona que queremos atraer, ¿no? Y esa es la gran clave. La número dos es cambiar de formato, si querés, ir de concepto en concepto sin profundizar en ninguno, sin posicionarnos en nada en particular, asociarse, si querés, como a colegas sin que eso sea estratégico, dos personas que hacen exactamente lo mismo, que acá si ese es tu caso igual, te recomiendo, porque esto lo vemos muchas veces, que no hace falta separar la sociedad necesariamente, sino que sí lo que hace falta es separar los roles, que una persona se dedique, en general este es el consejo, no para todos, pero en general es que una persona se siga dedicando más a la entrega de servicios, ya sea la parte de proyectos o la parte de ejecución o la parte de obra, como le quieras decir, y otra persona que tome la responsabilidad, aunque los dos hagan las dos cosas, pero que una tome la responsabilidad de poder atraer clientes de alto valor y convertirlos, que tiene sus cosas específicas que tenemos que hacer, que las vamos a ver más adelante justamente. Formarse sin aplicar, ¿no? Muchas veces seguir haciendo posgrados o especializaciones creyendo que eso va a mejorar nuestros resultados económicos y nuestro posicionamiento, y nada más lejos de la realidad, porque son títulos que quedan en la pared o en un cajón o son digitales directamente. Y la realidad es que eso no lo ve nadie y no podemos transmitir ese valor. O sea, saber mucho de lo nuestro está buenísimo, siempre y cuando podamos hacer que otras personas vean ese valor. Trabajar más para ganar más. Esta es la típica. Más obras, más encargos, más clientes, más procesos. Y la verdad es que eso termina en jornadas de 8, 10 o 14 horas que nos terminan agotando, y encima eso nos trae problemas y errores porque dejamos sin la atención necesaria a muchos procesos, y la verdad que eso no está bueno. Y nos lleva a un círculo vicioso que vamos a ver en un rato. Obviamente depender del boca en boca, de las recomendaciones. La verdad es que pensar esto de si soy bueno en lo que hago, me deberían llegar los clientes solos. Como decíamos antes, eso funcionaba en otras décadas, en otro momento de la historia. Hoy definitivamente no funciona. Los procesos por los cuales las personas tomamos decisiones de compra son absolutamente diferentes y necesitamos realmente entenderlos para poder atraer clientes de forma sistemática. ¿Cuáles son de todas estas cosas las que quizás venís probando y no te están funcionando? ¿Cuáles son las que te están pasando últimamente? Me gustaría que lo dejes por escrito. Acá quiero poner el ejemplo de Hugo el plomero, y acá vamos a entender muy bien una cosa que tiene que ver con cómo ponernos del lado de nuestro cliente y no del lado de nuestras herramientas y de lo que nosotros sabemos, ¿no? Y me explico. Por lo general, las profesionales independientes, en general, especialmente los arquitectos y diseñadores, están como muy enamorados de lo que hacen, que eso está buenísimo, que sean apasionados de lo que hacen, pero la realidad es que la persona que está del otro lado no nos contrata por lo que nosotros sabemos o las cosas que a nosotros nos interesan, sino que nos contrata para resolver problemas o lograr objetivos que él o ella tienen. Y eso es muy claro. Entonces, si nosotros hacemos foco en mostrar nuestros títulos, nuestros conocimientos, y la persona está pensando en el problema, como bien muestra este dibujito, probablemente no vea el valor de lo que nosotros tenemos y no podamos cobrar lo que realmente queremos, y mucho menos entrar en un círculo de crecimiento y de escalado. Entonces, ¿cómo hacemos conceptualmente para poder dar vuelta a esto? Para eso te voy a contar el caso de Hugo el plomero. Imagínate que acá está la señora que se le rompió la bacha de la cocina y necesita un plomero urgente para poder solucionarlo, porque como muestra el dibujito se está inundando, ¿no? Entonces llama a un plomero, obviamente esperando ¿qué cosa? Esperando que le diga: hola señora, ¿cómo estás? Yo puedo ir hoy a la tarde, lo voy a solucionar más o menos en una hora, usted no se preocupe, no tiene que hacer absolutamente nada, solo abrirme la puerta de su casa, le voy a cobrar tanto y no hay ninguna duda de que va a estar solucionado para el final del día. La persona se queda tranquila, el cliente se queda tranquilo porque comprendió del otro lado la problemática que tiene y le está dando certeza sobre cuál va a ser el resultado, sobre altas probabilidades de éxito, sobre que ella no va a tener que hacer casi nada,
solo abrirle la puerta, que va a tardar muy poco, va a tardar 1 hora, al final del día lo va a tener solucionado, ese resultado va a venir rápido y de esa forma está contenta y paga lo que le pide. Por supuesto, hoy hay muchos oficios, de hecho, que están haciendo mucho dinero planteando muy bien estas cosas. Entonces, imaginemos que esa persona llama al plomero, a Hugo el plomero, pero esta vez se lo atiende otro, no es Hugo, es otro plomero que no entiende muy bien cómo diseñar una buena oferta de valor y le dice: hola señora, ¿cómo está? Le cuenta el problema que tiene y le dice: bueno, mire, le voy a empezar a contar los certificados que yo tengo. Tengo este certificado de plomería en tal cosa, de este material, de esta otra. Obviamente la persona no entiende nada. Le cuenta que tiene una caja de herramientas con herramientas importadas que están buenas. Tengo esto, tengo una pico del oro, tengo, no sé, un teflón, cosas de plomero. Y cuando la persona le dice: bueno, me parece perfecto, pero necesito saber cuándo va a venir y cuánto va a tardar y cuánto me va a salir, básicamente. Entonces ahí la persona dice: mira, lo importante es el plomero, lo importante es el proceso, yo le voy a ir cobrando por hora que paso ahí trabajando, la verdad es que no le puedo prometer ni comprometerme a ninguna fecha en particular, la verdad es que vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué sensación de valor va a tener la persona del otro lado? Probablemente muy, muy baja, y va a llamar a otro, o va a querer pagarle muy poco. Entonces, eso como profesionales independientes, yo sé que esto probablemente te genere ciertas emociones, es decir, como, no, bueno, pero yo no puedo prometer resultados, etcétera, etcétera. Te pido que bajes la guardia porque vas a entender más adelante qué significa todo esto y te aseguro que es fundamental para poder agregar más valor. Entonces, seamos como el primer plomero que da certezas a la persona sobre las cosas que verdaderamente le importan y no sobre las cosas que te importan a vos. Vamos a entrar en profundidad en lo que sería el modelo T del conocimiento. El modelo T del conocimiento básicamente plantea lo siguiente: nosotros tenemos dos tipos de conocimiento. Uno, el profundo, que es la parte vertical de la T, y el otro es el conocimiento amplio. El profundo es aquel que vos venís trabajando desde hace muchísimos años, ¿no? Que es lo que estudiaste en la facultad, los posgrados que hiciste, las cientos o decenas de horas y proyectos que tenés encima, etcétera, etcétera. Todo eso es tu conocimiento profundo de arquitecto, de decorador, de diseñador. Ahora, para poder generar resultados necesitas conocimientos amplios, que son los del palito horizontal de la T. Esos conocimientos amplios son de comunicación, son de ventas, son de negocios en general, que te permiten hacer rentable ese conocimiento profundo. Entonces, acá lo más importante es que no necesitas ser un experto, tener un conocimiento profundo en nada de eso, sino que necesitas dominar superficialmente algunas herramientas claves que con la ayuda adecuada es muy fácil saber cuáles son, muy fácil, muy simple saber cuáles son, y las puedes aplicar en el cortísimo plazo para empezar a tener resultados rápidos y sólidos, no rápidos y volátiles. Esas habilidades son comunicar, hablarle al cliente ideal, no al colega, mostrar resultados reales, usar ejemplos de obras concretas y lenguaje que el cliente entienda. Convertir y vender, generar conversaciones que terminen en decisiones. No se trata de presionar, sino de guiar al cliente, mostrarle que entendés su problema y que tenés la solución. Generar alto valor percibido, diseñar una propuesta clara, específica y medible. No se trata de planos o renders, sino de resolver una necesidad concreta con un servicio estructurado. Gestión, medir tus ventas, tus conversiones, tus cierres. Sin métricas no sabes qué funciona ni cómo escalar. Gestión simple, es matemática. Siempre digo, mi hijo de 10 años está preparado para manejar un negocio de profesional independiente a nivel matemático. Son muy simples, pero necesitamos hábitos de registro y de visibilidad de estos datos. Entonces, sabiendo específicamente cómo comunicar, cómo vender, un poquito, y digo un poquito en relación a todo lo que vos ya venís aprendiendo. Estas habilidades se aprenden en meses cuando vos venís hace años o décadas profundizando en lo tuyo. Es muy poquito comparado a todo lo que ya aprendiste, ¿sí? Son herramientas muy prácticas. De hecho, siempre nosotros decimos: mira, no hace falta que aprendas nada, simplemente aplicar esto, que ni siquiera hace falta aprenderlo ni comprenderlo, simplemente aplicarlo. Generar valor percibido y ciertas cosas de gestión. Todo esto son las habilidades o herramientas que vamos a desarrollar en los videos que siguen. Si todo esto te resuena, podés hacer clic abajo y que un colaborador se ponga en contacto con vos para poder agendar una llamada. Podés agendarla directamente también para que puedas realmente contarle tu contexto y todo lo que vos querés lograr y tu situación actual, y te dé una estrategia personalizada para ir desde ese punto actual hacia ese lugar que querés llegar. Así que te esperamos en esa reunión. Vamos a ir con ejemplos reales de profesionales de arquitectos y decoradores que realmente lograron una transformación increíble. Vamos a empezar profundizando un poquito en el caso de Lula Leiser, que es arquitecta. Ella vive en un pueblo del interior de Argentina, no recuerdo en qué provincia, y se está dedicando ahora a hacer reformas de casas antiguas. Ese fue un nicho que decidió con nosotros. De hecho, ella no venía haciendo eso, venía haciendo cosas muy diferentes, pero justamente por el contexto
contexto, hoy en su pueblo, en su lugar, se da cuenta que había mucha demanda de eso, o sea, son los famosos océanos azules, entender en qué partecita de nuestra industria y lo que nosotros hacemos existe como una simetría, ¿no? Como quizás mucha demanda y poca oferta. Entonces, eso se dio cuenta definiendo su nicho, que es un proceso que de vuelta no es ver el mercado o hacer un análisis mercado ni nada sofisticado, sino que es simplemente repasar cuáles fueron tus mejores clientes del último tiempo. Más adelante vamos a ver exactamente cómo es ese proceso, pero eso fue lo que hizo Lula y se dio cuenta que las personas que estaban más contentas, que más le hubiesen pagado, que siguen trabajando con ella, eran gente que había hecho reformas de casas antiguas. Entonces, ese fue el nicho que eligió. Mostró todo el valor de lo que hacía con historias reales, contando historias, mostrando las imágenes de antes y después, contando con una voz en off, que realmente con lindos guiones, con buenos guiones, con guiones poderosos para poder mostrar esa transformación. Y de esa manera empezó a conectar un montón con personas del mismo pueblo que querían hacer lo mismo y de personas también que estaban alrededor, impulsando un poquito con publicidad, muy poquito. De hecho, tiene como un retorno de por 50 en publicidad. Y empezó a generar clientes de altísimo valor y está en un proceso de aumento de precios muy, muy rápido porque está generando mucha autoridad al respecto y multiplicó por 6 sus ingresos y en este momento sigue aumentándola, ¿sí? Básicamente descubrió que comunicar bien lo que ya hacía era muy potente para inventar un negocio realmente que lo lleve a otro nivel. Tenemos el caso de Fátima, también que es diseñadora de interiores, como decía antes, también tiene 5 hijos, es un dato muy importante porque en medio de todo ese caos familiar, tiene 5 hijos chiquitos, incluyendo un bebé, realmente pudo hacer esta transformación, así que de vuelta gente, no hay excusas. Ella vive en Argentina, en un pueblo, si no me equivoco, en Areco, es un pueblo del interior de Buenos Aires, y tiene 5 hijos chiquitos y multiplicó, creo que por 5 sus ingresos, hasta llegar a $25,000 mensuales, armando un equipo muy sólido. Documentó los procesos, eligió muy bien el nicho, lo definió muy específicamente, no fue de diseños de interiores en general, se especializó en personas que están en obra y el arquitecto le está pidiendo definiciones y no tienen ni idea qué responderle. Esa es la problemática específica. Pudo delegar tareas, creó un embudo claro, armó un equipo muy sólido, como decía, y hoy realmente tiene una facturación muy alta y una gran libertad y el estilo de vida que quería tener como madre. Sebastián Raggio, como contaba antes, eligió hacer casas de madera, como refugios en medio de la naturaleza. Ese era el concepto que más conectaba con él. El caso que había tenido realmente había sido muy representativo para él, le había gustado mucho, a la persona había quedado muy contenta y sentía, como decíamos antes, en realidad veía más que sentía, que había una simetría entre oferta y demanda. Había muy poca gente que se estaba dedicando a eso y tomó esa oportunidad y profundizó en crear una marca personal clara respecto a esto. Y empezó a publicar de manera consistente sus obras y contenido en relación a esto. Entonces, esa atención captada de personas de alto valor que realmente valoraban esto, los empezó a convertir en clientes. Y pasó, como siempre él dice en la entrevista, y me acuerdo que dijo, mira, yo pasé de no saber cómo tener clientes nuevos, de no saber qué hacer y depender de la suerte y del azar y de las recomendaciones, a saber exactamente qué hacer para tener un cliente nuevo. Y me acuerdo siempre de que contaba de que él sabía que si quería un cliente de acá a 4 meses, que era más o menos el proceso, hoy tenía que empezar a hablar con personas que interactuaban en sus redes sociales. Entonces sabía que todo el proceso de primeras charlas, de identificar el deseo, de entender, de filtrar y ver si estaba en el momento correcto, si disponía de los fondos, de tener las primeras llamadas, de revisar una seña, de hacer el primer pago, etcétera, duraba más o menos 4 meses. Entonces él decía, si yo quiero tener un cliente en 4 meses, yo sé qué hacer hoy. Y eso me quedó grabado y es un poco lo que nosotros te queremos transmitir acá desde esta formación gratuita, que se puede diseñar un proceso para saber exactamente qué hacer para tener un cliente. En el próximo video vamos a abrir tu negocio, así como vamos a poder abrirlo como si fuera un relojito y vamos a ver los mecanismos por adentro, ¿sí? Cómo esos mecanismos invisibles muchas veces están frenando tu crecimiento porque no los terminás de conocer. No hay nada sobre lo cual podamos intencionar y mucho menos sobre lo cual podamos crecer si no lo conocemos en profundidad, si no entendemos la lógica, si no entendemos cómo funciona, ¿sí? Vamos a detectar cuál es el verdadero cuello de botella, si es tu mensaje, tu propuesta, tu sistema comercial, identificar lo que ya funciona y lo que no. Y también vamos a ver los errores más comunes en arquitectos, decoradores y diseñadores en relación a las propuestas, los nichos, el proceso de ventas, todo lo que probablemente vos estés haciendo, si querés, de forma insuficiente, no errónea, insuficiente, y no te estés dando cuenta, y eso es lo que te va a estar frenando. Así que nos vemos en el video número 3.
3. Vamos a comenzar con el video número 3. Vamos a profundizar en los mecanismos invisibles de tu negocio. Y digo invisibles porque no es que no estén a la vista y no sean evidentes, sino que probablemente vos todavía no hayas tenido, si estás en esta etapa de querer escalar con tu negocio, no hayas tenido la posibilidad de profundizar y conocerlos realmente lo suficiente para poder interactuar con ellos y poder intencionalmente corregirlos para poder aumentar tus resultados. Pero lo primero que vamos a ver es, vamos a descubrir el factor limitante, aquello que no te impide crecer. Pero en realidad vamos a ver el concepto que utilizamos por el cual nos parece tan importante encontrar el factor limitante. Porque tu estudio, tu taller, tu práctica profesional en sí, que acá es importante también decir que tenés un negocio. Es verdad que muchas veces se le dice, bueno, mi estudio, mi taller, mi actividad, mi práctica profesional, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que si vos le vendés algo a alguien, tenés un negocio. Entonces, eso es lo primero que te invito, a asumir que tenés un negocio. Aunque estés vos solo y hayas tenido una sola venta el último año, tenés un negocio. Vos le estás vendiendo algo a alguien que soluciona un problema, logra un objetivo, vos estás cobrando por ello, le estás vendiendo un servicio y eso es un negocio. Después podemos hacerlo más grande, podemos escalarlo, etcétera, pero eso es un negocio que ya tiene todos los mecanismos dentro de esos procesos. Lo que pasa es que esos mecanismos quizás todavía no son del todo, como decíamos antes, claros para vos, entonces no puedes intencionar. Pero esos mecanismos entonces son como las partes de tu negocio que están representados en este dibujo por los listones verticales de madera de este barril. Entonces, esos listones verticales de madera representan las partes del negocio y el agua que está en su interior está representando los resultados, ¿sí? El impacto en positivo en otras personas y el dinero que te llevas a tu bolsillo. Ese dinero que te llevas a tu bolsillo, esos resultados en general van a estar limitados, como vemos en el dibujo, por el listón más bajo, por la parte del negocio menos cuidada o trabajada, o si querés la más descuidada y menos trabajada. Muchas veces aquella parte del negocio que definitivamente es casi como inconsciente, que ni siquiera sabés que la desconoces. Y eso es lo más poderoso de nuestro método. Y esto explica, si querés, este concepto, porque nosotros trabajamos así, por qué personas que quizás son muy inteligentes y muy talentosas y vienen hace años o décadas intentando, porque probablemente ya hayas intentado crecer con tu profesión económicamente, porque es que en 6 meses logran lo que no habían logrado en las décadas pasadas. Y es porque ya tenían un montón de otras partes del negocio funcionando, que en general sucede así, pero había una o dos que quizás no estaban muy por debajo del promedio general. Entonces, solamente con mejorar esa parte, todos los otros resultados empiezan como a acumularse. Y ese creo que es la gran magia del tipo de método que nosotros usamos y es lo que explica por qué los resultados son tan abundantes y tan rápidos. Entonces, vamos a profundizar en lo que sigue, en cómo encontrar ese factor que te está limitando. Pero primero vamos a conocerlo, ¿sí? Si tenemos que dividir en 3 grandes partes para que ya vayas familiarizándote con esto, en los negocios de servicios como el tuyo, de vuelta está claro, tenés un negocio de servicios, ¿sí? Como arquitecto, como diseñador o como decorador. Entonces, siempre hay una parte de tu negocio que está dedicada a la comunicación y captación, que es cómo te descubre la gente que te necesita, pero que aún no te conoce. Después tenés una parte que es la parte de ventas, comercial, de conversión, que básicamente responde a la pregunta ¿cómo haces para la persona que ya te prestó atención pase a convertirse en un cliente que te pague y que ya esté trabajando con vos? Y finalmente tenés la parte de entrega de servicio, que se entiende de la manera más fácil y quizás es a la que más, si querés, como atención le prestás, que es todos los procesos por los cuales vos entregás el servicio, ese resultado al cual que vos prometiste a tus clientes, ¿sí? Esa es la parte que más se entiende. Quizás la menos entendida es la parte de comunicación y la parte de conversión por profesionales como vos, pero sí la parte de servicio se entiende bastante. El problema que tiene la parte de servicio es que en general tiende a ser un cuello de botella porque no está bien diseñado el servicio, entonces tiende a ser muchas veces un listón bajo, no porque no seas bueno haciéndolo, sino porque no está bien diseñado en relación con lo que cobras. Vamos a verlo un poquito más adelante. Acá lo que vamos a ver son los mecanismos completos de un negocio de servicio como el tuyo para que los puedas conocer. Pero antes te pregunto, de todas estas partes del negocio, la comunicación, la conversión y el servicio, ¿cuál es aquel que menos atención le dedicas? ¿Cuál es aquel que menos tiempo le dedicas? Bueno, vamos a profundizar entonces con estos mecanismos del negocio para que lo puedas conocer. Fíjense, acá se ve como estos engranajes que representan justamente lo que yo creo que es un negocio. No sé si se ve bien ahí en la diapositiva. Bueno, hay unos engranajes de fondo porque los negocios son eso, son como mecanismos
con partes que se relacionan entre sí. Y si hay una parte que está oxidada, que falla, un engranaje que no está bien, como un reloj también va a dejar de funcionar. Entonces tenemos que aceitarlo y poder ver todos los engranajes y todas las piezas para que entregue ese resultado completo. Vamos a empezar por el nicho y la propuesta, que básicamente se trata de entender a quién vamos a servir, para quién está especialmente dedicado nuestro servicio, que es esta personita, que más adelante vamos a ver cómo lo podemos definir. Y la propuesta de valor, que es cómo diseñamos nuestro servicio, cómo comunicamos nuestro servicio para que sea especialmente relevante y genere un valor muy alto en esa persona que nosotros queremos atraer, que queremos servir. Después tenemos el proceso de ventas, que se trata de entender cómo hacemos para convertir un desconocido en un cliente. Hay 3 grandes partes, lo que es el alcance, como decíamos antes, que te descubra gente nueva, la prospección y la nutrición, que es cómo hacemos para poder aumentar el grado de confianza de esa persona, y finalmente el cierre, que es el momento donde terminamos de mostrar todo nuestro valor, que por lo general es en una llamada que puede ser muchas veces presencial, en caso de arquitectos, pero perfectamente puede ser digital también, en donde se toma la decisión de compra y la persona hace un compromiso económico para seguir avanzando. Todo eso está impulsado por Ads, que básicamente es publicidad que nutre todo este proceso para tener más y mejores clientes. Esa persona que nos compró va a pasar a ser parte de nuestra cartera de clientes, vamos a decir, de las personas que ya están dentro de nuestro servicio. Y acá lo que tenemos que sistematizar y ser cada vez mejores es llevar a esa persona del punto A al punto B. Recordemos que no estamos vendiendo iniciaciones, no estamos vendiendo nuestro tiempo, no estamos vendiendo entregables, lo que estamos vendiendo es una transformación. Siempre estamos vendiendo una transformación de un punto A no deseado a un punto B deseado. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Esos procesos nos van a dar casos de éxito, que son personas que han tenido muy buenas transformaciones, y eso va a volver a nutrir y a dar información nueva y fresca para volver a definir nuestro nicho y para poder diseñar mejor nuestra propuesta de valor, y así se cierra el círculo. Todos estos procesos van a estar transversalmente muy afectados, positivamente digo, por herramientas de gestión y productividad para poder optimizar los procesos, ya sea de venta, ya sea de entrega de servicio, para que con el mismo tiempo y esfuerzo nuestro, o quizás con mucho menos, apalancados en equipo, en publicidad, en capital, vamos a decir, en tecnología, en software, etcétera, con varias palancas que tenemos, que se lo vamos a dar más adelante, vamos a poder ir escalando sin que eso represente ni más tiempo de trabajo para nosotros, ni más problemas, ni más estrés. Te vuelvo a decir entonces que si todo esto te resuena, te invito a que puedas agendar una entrevista gratuita, ponerte en contacto con nosotros para que un asesor pueda escuchar tu caso y te dé una estrategia personalizada aplicando todo este método en tu caso particular. Puedes hacer clic abajo y ya ponerte en contacto con nosotros y agendar. Errores frecuentes de cada parte del mecanismo para arquitectos, diseñadores y decoradores. Es típico que en el nicho trabajar con cualquiera que quiera hacer una reforma o que quiera hacer todo tipo de trabajos con todo tipo de personas en todo tipo de etapas, porque básicamente al trabajar no por recomendación sentimos que no podemos anicharnos. Obviamente eso es falso. Tenemos un mercado muchísimo más grande de lo que pensamos, lo que pasa es que es muy difícil de comprender racionalmente, pero la verdad es que ese miedo de elegir un nicho específico es un gran problema y es algo que limita mucho, ¿sí? Definiciones vagas que no explican realmente el problema que resolvés, que no conectan con otra persona, eso muchas veces es un gran problema. Quizás nichos que tienen que ver con cuestiones técnicas, que vos crees que es buena idea por algún motivo, pero la realidad es que no conecta con otra persona, por ahí ni siquiera le importa. Que la propuesta, hablar de procesos en vez de hablar de resultados, como hablábamos antes con el caso del plomero, explicar temas de materiales, renders, metodologías, sin quizás la parte que más le interesa a la persona, qué es lo que va a lograr, ¿sí? Explicarlo de una manera técnica que no se entienda demasiado y que la verdad es que no represente nada para la otra persona. Por ahí te puedo decir que bueno todo lo que sabes, pero la verdad es que no tengo ni idea cómo eso resuelve el problema que tengo. Procesos de captación, la comunicación, de perder el boca en boca, de publicaciones sin ninguna estrategia, sin saber qué hacer con ello, contenido que muestra obras, pero no explica por qué elegirte, ausencia de sistema para generar conversaciones calificadas, etc. Conversión y venta, no hay una instancia diseñada para vender, se comparte precio antes de mostrar valor, falta una estructura para conducir la conversación y acompañar la decisión. Muchas veces se mandan presupuestos por mail o por WhatsApp o cosas así, y realmente no hay un momento especialmente diseñado para mostrar todo el valor de lo que haces, y eso es fundamental para generar alto valor percibido. Es muy probable que muchos clientes se te hayan escapado justamente por no tener una instancia bien diseñada. En la entrega de servicio, hacer todo a medida, empezando de cero, sin pasos claros, sin metodología definida, es un trabajo demasiado artesanal, con una sobreentrega, con agotamiento, sin indicadores que midan si el servicio va bien, va mal. Eso genera muchísimos atrasos, genera un montón de tensión
entre lo que la persona cree que vos vas a darle y lo que realmente vos le estás cobrando, y eso es un gran problema por no tener metodologizado. Todo esto se resuelve eligiendo bien el nicho y teniendo una propuesta que sea repetible, ¿sí? Esa es la gran clave. A nivel gestión, no se registran las métricas básicas, las conversiones, los cierres, los tickets, desorden en cobros, comunicación, seguimiento, falta de visibilidad real sobre el estado del negocio, etcétera, etcétera. Entonces, realmente nos manejamos con un nivel de, si querés, informalidad, que no sería problema, pero sí de desorden, que el problema que trae es que no podemos tomar decisiones, no podemos ver dónde está el problema real y no podemos tomar decisiones que nos permitan crecer en rentabilidad. Bien, si te ves reflejado en todo esto, lo que sí te puedo decir es que no es un problema al cual estás condenado a vivir, sino que definitivamente existe forma de poder superarlo, y ya desde el próximo video vamos a empezar a ver herramientas más concretas para hacerlo. En el próximo video vamos a ordenar tu nicho, elegir tu nicho, diseñar y ver cómo diseñar una propuesta de valor para que puedas cobrar más por el mismo trabajo con un mensaje claro y profesional. Vas a entender cómo conectar lo que ya sabes con lo que realmente con los clientes que lo necesitan, y vamos a ver cuál es el círculo virtuoso al cual vos podés entrar saliendo de ese círculo vicioso en el cual probablemente estés. Vamos a definir bien qué significa eso con una acción muy simple y muy clara, que es generar más valor percibido para subir tus precios por el mismo trabajo, ¿sí? O sea, por el mismo tiempo. Vamos a ver también ejemplos reales y te voy a mostrar cómo arquitectos, decoradores y diseñadores multiplicaron sus ingresos solo ajustando nicho propuesta, y vamos a dejar todo listo para el siguiente paso, que sería empezar a generar la maquinita de ventas. Nos vemos en el próximo video. Vamos con el video 4 de esta formación gratuita para arquitectos, decoradores y diseñadores. Vamos a ver específicamente en este video cómo definir un nicho rentable, cómo diseñar una propuesta de valor para que te quieran pagar lo que realmente vale tu trabajo, y cómo hacer para justamente ganar mucho más dinero trabajando lo mismo o quizás menos, y con los mismos conocimientos, por supuesto. Pero antes vamos a ver un poco qué es lo que probablemente te esté pasando, que básicamente es estar en el círculo vicioso de los profesionales independientes. ¿Qué sucede cuando estamos en el círculo vicioso? Es probable que hoy le dediques el 100% de tu tiempo de trabajo a la entrega de servicios, ya sea en proyectos, ya sea en obras, ya sea en trabajos, en idas y vueltas, en cosas que tengan que ver con tus clientes directamente. ¿Qué sucede? Que eso básicamente no te permite generar de forma intencionada mucho más valor percibido, ni profundizar en un nicho, ni generar un sistema de ventas predecible, lo cual te hace depender solamente de las recomendaciones. Y como solo tenemos la posibilidad de venderlos a quien toca la puerta, que eso en volumen por lo general tiende a ser poco, por mejor que seas, tenemos que cobrarle un precio de mercado. Tenemos que competir por precios, porque si nos elevamos demasiado, como solo podemos trabajar con ellos, se nos van a la competencia, a cualquier otro que básicamente haga algo parecido. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando en diferenciarnos, obviamente, ¿no? Eso obviamente se soluciona de esa manera. Pero como cobramos un precio relativamente bajo, tenemos que trabajar un montón para poder pagar las cuentas y no poder hacer la diferencia. Y como tenemos que trabajar un montón para pagar las cuentas y tener una vida relativamente buena en términos económicos, eso no nos deja tiempo para poder trabajar en nuestro negocio, diferenciarnos, etcétera, y eso cierra el círculo, porque eso nos permite cobrar poco y así seguimos. Pero hay una manera de quebrar ese círculo vicioso de la muerte del profesional independiente. Lo de la muerte es un chiste, pero siempre lo digo de esa manera para exagerar, que es básicamente empezar a subir el precio generando una propuesta de valor diferenciada para un nicho específico. Eso es lo que quiebra la tendencia y nos permite entrar en un círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos a diferenciarnos, que es aprender a diferenciarse, vos ya tenés el diferencial dentro tuyo, vamos a decir. Ya lo venís haciendo. Simplemente lo que necesitas hacer es comunicarlo con contundencia en tu propuesta de valor a un nicho específico. Entonces, cuando haces eso, empezás a poder cobrar mucho más, porque cuando vos pasás un presupuesto, no te van a poder comparar, ¿sí? O te van a poder comparar muy difícilmente. Entonces, la persona puede elegir trabajar o no con vos, pero no puede compararte. Eso hace que puedas ganar muchísimo más por cada unidad de tiempo y de esfuerzo trabajado tuyo y de tu estudio, si es que tenés gente a cargo. Entonces, eso te permite que vos puedas dedicarle ya no 40, 50 horas por semana a la entrega de servicios, sino por ahí 30 o idealmente 20, que sería la mitad de tu tiempo productivo por semana. Y con todo ese tiempo que te sobra, esto es un proceso, no es de un día para el otro, con todo ese tiempo que te sobra, vos lo que vas a poder hacer es dedicarte, vos o tu socio o tu socia, si es que tenés a alguien ahí, dedicarle tiempo a lo que es la comunicación, el generar conversaciones intencionadas, el proceso de filtrado, tener más instancias de venta y un porcentaje de esas venderla. ¿Venderla cómo? A un precio muy alto. ¿Por qué? Porque está funcionando toda esa maquinita de ventas con un diferencial claro. Entonces, de esa manera, seguimos en ese círculo virtuoso, porque eso nos permite cobrar más aún, porque cada vez estamos mejor posicionados. Y como estamos mejor posicionados,
podemos cobrar más. ¿Se entendió? Entonces ahí empezamos ese círculo virtuoso. Si vos venís hace mucho tiempo en ese círculo vicioso, para quebrar esa tendencia y diferenciarte y empezar a ganar más y tener tiempo y energía para dedicarte a seguir mejorando, la clave está en la elección de nicho y propuesta de valor, que eso es lo que vamos a ver ahora. Para entender esta fórmula matemática del valor percibido, necesitamos entender lo siguiente. Primero, nosotros vamos a poder cobrar en relación al valor percibido que tiene nuestro cliente de nuestro servicio. Nadie nos va a pagar más del valor que percibe. Nadie va a pagar más. Entonces, tenemos dos opciones para cerrar las ventas. Una es bajar el precio, que es lo que por lo general los profesionales independientes hacen para poder vender, lo cual nos lleva al círculo vicioso. Y la otra es aprender a aumentar nuestro valor percibido para hacer que podamos cobrar más. Cualquiera de las dos es válida en términos de cómo cerrar una venta. Entonces, lo que vamos a aprender ahora es esa segunda opción, que es cómo aumentar el valor percibido para poder lograr que nos paguen mucho más por lo mismo, entre comillas. Acá tenemos la fórmula, ¿sí? Ese valor percibido que está representado ahí con el diamantito brillante tiene en la parte de arriba de la fórmula el resultado al cual nosotros nos comprometemos y el porcentaje de éxito percibido por la persona. En la parte de abajo tiene el tiempo en el cual lo vamos a lograr, ¿sí? La dilación con el resultado, el tiempo y el esfuerzo que va a poner tu cliente en ese proceso. Lo que está arriba tenemos que maximizarlo, lo que está abajo tenemos que minimizarlo para aumentar el valor percibido y que nos quieran pagar más. Esto funciona increíblemente bien y lo más loco de todo, y si querés como lo más poderoso, es que muchos profesionales independientes no tienen ni idea de su existencia y cuando lo ponen en práctica se dan cuenta de que empiezan a cobrar muchísimo más. Entonces, una vez que tenemos nuestro nicho elegido, que lo vamos a ver en un ratito, pero vamos a empezar por acá, tenemos que entender cuál es ese resultado que la persona quiere y tenemos que ser muy deliberados y muy claros en que nosotros, nuestro servicio, nuestro método está especialmente diseñado para lograr exactamente eso que quieren. Me acuerdo en el caso de Fátima, que era lograr definir todos los materiales y decisiones que nos pide el arquitecto al final de la obra. Bien, que es diseñadora. El caso de Sebas Raggio, tener un refugio en la naturaleza que realmente te permita tener experiencias de contactos en esos lugares especiales y que no sea como una casa más. Bien, en el caso de Lula Laser, decir, bueno, que tu casa de toda la vida o esa casa antigua realmente se vea moderna. O sea, compromiso con el resultado. Después tenemos lo que es el porcentaje de éxito percibido. ¿Qué esto quiere decir? ¿Qué tanto percibe la persona que ese resultado lo va a poder lograr exitosamente con vos, trabajando con vos como arquitecto, decorador o diseñador? Para esto hay varias claves. Primero, explicar la metodología y el paso a paso de forma clara. Si nosotros hacemos foco en tecnicismos y hablamos de una manera que solamente nos entendemos nosotros o nuestros colegas, eso va a hacer que la persona se sienta confundida y que su porcentaje de éxito baje. Tenemos que ser claros y explicarlo como si le estuviésemos hablando a un niño de 12 años para asegurarnos que la persona va a entender. Por otro lado, necesitamos también mostrar testimonios y casos similares de personas que ya lo hayan hecho. Contar tanto en el proceso de comunicación como en el proceso de prospección como en el proceso de venta. Mostrar todo el tiempo que nosotros estamos haciendo eso y que hay personas parecidas a vos, o sea, cuando le estamos hablando a un cliente, que ya lograron eso que vos querés lograr. Y mostrarlo de forma continua. Y por otro lado, mostrar autoridad. Mostrar tu trayectoria, tus casos de éxito y toda la solidez que te respalda, ¿sí? Muchas veces esto lo obviamos pensando que la persona lo debería saber y es parte de nuestro servicio y de nuestra responsabilidad poder mostrar todo esto. Lejos de ser poco humilde, mostrar todo lo que nosotros tenemos a nuestras espaldas ayuda a la persona a tener esa sensación de seguridad que realmente necesita. Cuando nosotros somos consumidores de un servicio, agradecemos que la otra persona nos haga sentir en buenas manos. Tenemos que hacer lo mismo con nuestros clientes. El tiempo de dilación quiere decir que cuanto menos tiempo tardemos, mejor. Muchas veces pensamos que nuestro servicio, esto es contraintuitivo, pensamos que nuestro servicio va a valer más si estamos más tiempo, más meses, más años trabajando con nuestro cliente y nada más lejos de la realidad. Nosotros tenemos que hacer las cosas de la manera más rápida posible, manteniendo la calidad y eso va a elevar el porcentaje de valor percibido en nuestro cliente. Entonces, tenemos que utilizar toda nuestra capacidad de optimizar nuestros procesos para lograrlo en la menor cantidad de tiempo posible y decirlo. El tiempo y el esfuerzo que le va a dedicar la persona. Pensamos que cuanto más reuniones tengamos con nuestros clientes, mejor, que cuanto más informes y dibujos le pasamos mejor y nada más lejos de la realidad. Nosotros, asegurando el resultado y el porcentaje de éxito, si nosotros le pedimos la menor cantidad de tiempo y esfuerzo posible a la persona, mejor. Recuerda lo que hablábamos en el caso del plomero. Si un
un plomero que viene a resolver un problema en nuestra casa nos dice que tenemos que trabajar con él codo a codo durante todo ese tiempo y que va a tardar 2 semanas, por más que le lleve un montón de tiempo, eso nuestra percepción de valor va a bajar, ¿sí? Tenemos que hacer todo lo contrario. Para poder entenderlo, me gusta poner el ejemplo del servicio píldora. Imagínense que existe una píldora que cuando vos te la tomás se logra ese resultado deseado de forma instantánea, con 100% de éxito en tiempo cero y con cero tiempo y esfuerzo por parte de nuestro cliente. Eso tendría una percepción de valor infinita. Bueno, nos tenemos que acercar todo lo posible a ese servicio píldora. Acá te dejo si querés sacarle una captura de pantalla, que es un poquito todo lo que acabamos de hablar. Y ahora vamos a pasar a ver cómo definir el nicho, que en realidad cronológicamente estaría antes en el paso a paso de nuestro método, pero quería empezar por la propuesta de valor para que se entienda. Pero vamos a hacer el proceso por el cual dentro del programa de Pleno Emprendo nosotros elegimos el nicho que va a ser más rentable y que básicamente va a tener la capacidad de crecimiento mayor. ¿Cómo hacemos para elegir un nicho? Bien, muchas veces pensamos que elegir un nicho tiene que ver con cuestiones demográficas, de dónde vive la persona, de cuánta plata tiene, si tiene hijos, si no, etc. Y en realidad tiene muchísimo más que ver con la problemática, ¿sí? Y la mejor manera de descubrir esto es lo siguiente. Te pido que tomes nota, podés sacar una captura de pantalla de esto también. Pensá en tus mejores 3 clientes del último tiempo. Y cuando digo del último tiempo, pueden ser de los últimos años. Aquellos que hayan sacado lo mejor de vos, que te hayan llevado a tu zona de genialidad, que realmente hayan estado más contentos, que te hayan quizás recomendado más, que quizás también si los hubiese cobrado más te lo hubiesen pagado perfectamente, que hayan sido personas con las cuales hayas disfrutado trabajar, aquellos que te gustaría clonar. Te pido que pongas pausa y anotes en una hoja 3 nombres, puede ser Carlos, Federico, Mariana y así. Ahora, para cada uno de ellos te voy a pedir que puedas hacer como un relato lo más específico posible de cada uno de ellos, de cómo llegó, con qué situación, con qué problemática, lo más específica posible, qué es lo que quería lograr, qué dificultades, qué miedos, qué cuestiones tenía y cómo se refería a ellas. Después, qué fue lo que trabajaron, qué fue lo que vos le ofreciste y qué fue lo que finalmente sucedió en todo ese proceso. Y finalmente, cuál fue el resultado que lograron. ¿Qué fue aquel final de todo ese proceso? ¿En qué terminó, vamos a decir? ¿Cuál fue el resultado? Exactamente, la promesa, el final de todo ese proceso. Una vez que tenés las 3 historias y los 3 relatos, te voy a pedir que leas cada uno de ellos y empieces a detectar patrones en común. Vas a ver que es muy probable que esas 3 personas se parezcan en algo, que sean personas similares. Vas a ver que han llegado con problemáticas, con quejas, con miedos, con objetivos similares y que se referían de la misma manera. Vas a ver también que probablemente en todo ese proceso hayan trabajado con herramientas similares. No hace falta que se den todos en patrones en común, con encontrar algunos alcanza. Y probablemente ese resultado y el cómo se referían a eso que lograron también se parezca mucho. Entonces, lo que vas a hacer es encontrar esos patrones en común para finalmente llegar a la conclusión y decir, bueno, me quiero dedicar entonces, si estos son los mejores, vamos a tratar de atraer a más clientes similares, porque tenemos que saber que si vos tenés 1, 2 o 3 clientes ideales allá afuera, en ese mundo infinito de internet vas a tener muchísimos más. Con total seguridad te lo digo, aunque eso genere cierta incertidumbre, pero confía en lo que te estoy diciendo. Entonces, ahí vos vas a poder definir, ayudo a este tipo de personas que tienen este tipo de problemas o este tipo de objetivos a lograr tal y cual cosa, de tal forma, con tal técnica, con tal método. Y de esa manera vas a poder empezar a tener un norte en tu estrategia de comunicación, de venta y de propuesta de valor, como vimos recién. Todo va a partir de esta conclusión que obviamente se va a poder ir afinando con el tiempo. Recordá que ser específico con tu nicho, lejos de sacarte mercado, te va a traer muchísimas más oportunidades de las que pensás. Si todo esto te está resonando, te invito a que puedas hacer clic abajo y puedas agendar una sesión con nosotros, que te pongas en contacto para que un asesor pueda escuchar tu caso particular como arquitecto, como diseñador y como decorador y te pueda recomendar una aplicación, una estrategia directa de todo este método a tu caso. Te pido que te quedes mirando el próximo video porque vamos a ver cómo construir un sistema de ventas inteligente, una estructura simple para atraer, nutrir y convertir de forma predecible. Vamos a ver las métricas que más importan y vamos a ver cuáles son las 3 grandes partes de ese proceso de venta que le tenés que prestar atención. Para que dejes de guiarte por la intuición, para que dejes de guiarte por la recomendación, para que dejes de depender del marketing de la fe y realmente sepas qué hacer para conseguir un cliente de alto valor, que esa es la gran transformación que te proponemos. Nos vemos en el próximo video.
Vamos con el video número 5, donde vamos a aprender cuáles son las claves para armar tu maquinita de ventas. Y le decimos maquinita de ventas porque tiene el objetivo de que las ventas sean predecibles y que puedan estar en crecimiento. Que vos decidas cuánto querés vender, entre comillas, obviamente porque también hay un factor de azar, pero sepas exactamente qué hacer, no solamente para tener un cliente, sino para tener todos los que quieras. El primer concepto que tenemos que entender es que las ventas se parecen a un embudo. Por eso se llaman embudo de ventas. ¿Y por qué se llama embudo de ventas? Bien, porque hay mucha gente que te tiene que descubrir y conocer, algunas que tienen que interactuar con vos y unas pocas finalmente que te terminan comprando. El tema es que esas pocas, en términos porcentuales, vamos a decir, son suficientes, cuando salen bien las cosas, como para que tu negocio no solamente tenga ventas predecibles, sino también en crecimiento y que te pague muy bien también. Entonces, a partir de un método de captación de nuevos clientes, vamos a hacer que las personas te descubran y vamos a ver cómo en un ratito. Después, a partir de un sistema de filtrado, a partir de una conversación simple, vamos a poder elegir qué personas van avanzando por ese proceso. Y finalmente, en el momento final, en esa reunión final, que muchas veces es una reunión digital o presencial, van a pasar solamente los compradores y los que se convierten en clientes. Pero el gran tema acá y lo que tenemos que comprender es que muchos arquitectos, decoradores y diseñadores no piensan en un embudo de ventas, sino que piensan en un tubo de ventas. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de pensar de que muchos llegan, algunos avanzan y pocos compran, piensan que 10 consultas significan 10 llamadas y que eso tiene que significar 10 ventas, ¿sí? Entonces, si en el camino se cae alguno, piensan que está funcionando mal el asunto y eso no es así. Tiene que funcionar justamente de esa manera. Quizás necesitamos 10.000 personas que visualicen nuestros contenidos, si utilizamos redes sociales, quizás necesitamos hablar con 100, quizás necesitamos reunirnos con 10 y quizás le vamos a vender a uno solo. Lo que pasa que ese uno quizás nos paga muy bien y podemos hacer todo ese proceso una vez por mes, o una vez por semana, o una vez por día, depende del volumen del negocio. Entonces tenemos que comprender que tenemos que salir del paradigma del tubo de ventas, que por lo general viene cuando uno trabaja con recomendaciones, y tenemos que pasar al de el embudo de ventas, que pasa a ser muchísimo más intencionable. Como decíamos arriba, Instagram realmente es un gran canal. Son canales los principales para después pasar a WhatsApp muchas veces y que funcionan muy bien en este rubro que tenemos mucho de visual, ¿sí? Instagram es un gran canal para todos los profesionales independientes, pero especialmente para arquitectos, decoradores y diseñadores porque nos permite mostrar aquellas cosas sin quizás tantas palabras, aunque sí hace falta las palabras y los relatos, pero hay mucho que se explica por imágenes, por fotos, por videos y realmente es un gran canal para eso. Publicar piezas simples y reales, imágenes de proyectos terminados, de antes y después, historias cortas de clientes, eso funciona muy bien, resultados visibles. Esto obviamente va a depender de cada uno, no quiero acá que la gente salga a decir, esta es la posta, porque depende de cada uno, pero transmitir la esencia de lo que vos querés y captar al nicho adecuado. Y sí, obviamente, tener una llamada a la acción y saber cómo hacer para que la persona avance, ¿no? Que te mande un mensaje, que se sume al WhatsApp, que se agenda una entrevista con vos o algo. Por lo general, la charla por WhatsApp suele ser una buena idea para esta profesión. En la parte media del embudo, como decíamos, va a ser un proceso de aporte de valor, de ganar confianza y de filtrado. Para eso vamos a tener que hacer preguntas que la persona le hagan hablar de los problemas y de los objetivos que tiene. Por ejemplo, ¿qué tipo de proyecto estás queriendo hacer? ¿Qué tipo de dudas estás teniendo? Etcétera, etcétera. Y de esa manera, cuando la persona nos plantea lo que realmente quiere hacer, si vemos que la podemos ayudar y que es nuestro nicho, entonces vamos a poder aportarle valor, decirle, mira, por lo general viene por acá y por acá la mano, esto es lo importante, e invitarlo a profundizar. Decir, mira, si querés, podemos tener una sesión gratuita en la cual vos puedas, a veces se cobra también, la verdad es que no es necesario, sería un rozamiento innecesario en muchos casos, pero se puede cobrar también, para llevarlo a la persona a que realmente termina de contarte lo que está buscando y que vos le puedas mostrar verdaderamente todo el valor que tenés para ofrecerle. Y la parte de abajo, como decíamos, es la parte final, la instancia final que tiene que ver con la venta, ¿sí? En ese momento, que puede ser más de una llamada en algunos casos, ¿sí? En caso de arquitectos es muy típico que sea todo un proceso, pero acá lo importante es que vos puedas comprender bien lo que quiere la persona, que vos le puedas plantear una estrategia paso a paso que sea muy clara, que vos le puedas mostrar exactamente cómo van a trabajar y que la persona tenga mucha claridad y confianza y finalmente que haya un compromiso económico en un momento deliberado para que la persona ya se comprometa a trabajar con vos. Vamos a hablar un poquito de las claves para una comunicación efectiva, que sería la parte superior del embudo.
Es sumamente importante hablar con lenguaje del cliente y no técnico, no solamente técnico, sino tampoco ni artístico ni poético necesariamente, al menos que tu nicho valore eso y tu propuesta sea esa, que no sean, como siempre decíamos, para tus colegas o para entregas de la facultad, sino que realmente sea algo que conecte específicamente con lo que tiene la persona en la cabeza, que la persona lo vea y deje de pasar como publicaciones en redes sociales o que te escuche de vos y realmente diga, esto me parece que es exactamente lo que estoy buscando. Eso es el efecto que tenemos que generar. El nicho y la propuesta tienen que ser verdaderamente específicos. Instagram, como decía, es un gran canal. Y WhatsApp, rápidamente llevarlos para ahí para que tengamos la posibilidad de mandar mensajes de audio, de recibir mensajes de audio, porque por lo general son temas complejos, de poder mostrarles ciertas referencias y desde ahí poder generar una llamada de venta en donde vamos a ponerle más profundidad a todo esto. El contenido tiene que ser simple y constante, tiene que haber fotos y estéticas coherentes con tu posicionamiento. Es muy importante que cuando la persona entre a tu red social, vamos a decir, o a tu web, cualquier cosa que utilices para comunicar y para que te descubran, la persona rápidamente puede entender el concepto, genere, como nosotros decimos, el efecto de la persona que diga, esto es lo que estoy buscando, ¿sí? O sea, le voy a prestar atención. No sé si lo voy a comprar, pero le voy a prestar atención. Entonces, cuando hablas claro, mostrás resultados y enfocas tu comunicación en el cliente correcto, todo tu negocio empieza a ordenarse alrededor de eso. Más consultas, mejores clientes y un flujo constante que no depende del azar. Esto es lo más importante. Entonces, acá vamos a ver la segunda parte, que es de cómo es el proceso de filtrado, la parte media del embudo, ¿sí? ¿Cómo hacemos para aportar valor? Esto tiene 4 grandes partes. Una es una apertura y calificación rápida donde nosotros podemos preguntarle, o sea, en el caso de Fátima, por ejemplo, ¿estás en obra y necesitas tomar decisiones? O en el caso de Sebastián, ¿tenés el proyecto de construir una casa de madera en la naturaleza? O, por ejemplo, en el caso de Lula, ¿tenés una casa antigua que querés reformar? Entonces, una apertura rápida para calificar y ver si realmente vale la pena, en términos comerciales, seguir hablando o no con esa persona. Una vez que avanza esa persona, que muchas veces son pocas en porcentaje, hay que hacerle preguntas intencionadas, ¿sí?, que nos permitan entender su problemática. Bueno, ¿y en qué etapa estás? ¿Cuáles son los problemas que tenés? Etcétera, para poder entender cuáles son los problemas que tienen que nosotros podamos resolver. A partir de eso, le vamos a hacer un pequeño aporte de valor específico. ¿Qué quiere decir esto? A partir de las dudas y problemas que nos plantean, poder contarles cuáles son los caminos más típicos para poder solucionarlos. Y finalmente, cuando esa conversación ya haya visto que realmente lo puedes ayudar, lo invitas a ampliar en una agenda que sería como este proceso de venta del cual venimos hablando. Si todo esto te resuena, como te vengo diciendo, puedes agendar abajo una sesión con uno de nuestros colaboradores para que te dé una estrategia de forma totalmente gratuita con todo este método aplicado a tu caso particular. Cuando llegamos al punto de la venta, entonces, en esas llamadas que muchas veces se puede tener, ya sean digitales o presenciales, hay 4 grandes partes que tenemos que tener en cuenta. Primero sería el punto A-B, que tenemos que entender perfectamente en qué punto actual está la persona y qué es exactamente lo que quiere lograr. Después puede darle una estrategia, como hablábamos antes, muy simple, muy paso a paso y muy metódica para que la persona comprenda específicamente cómo trabajar con nosotros y que su probabilidad de éxito aumente. Hacerle la propuesta específicamente del servicio, cómo va a ser trabajar con nosotros y ya tangibilizar y hablarle en profundidad de todo lo que tenemos que ofrecerle. Y finalmente pasar al cierre, que es pedirle un compromiso económico para que se haga tangible y concreta ese proceso. Entonces, trabajar no solo significa diseñar obras, sino también implica atraer sistemáticamente a clientes correctos, comunicar, prospectar y cerrar con método. Acá te dejo una pequeña actividad que puedes sacar una captura de pantalla y puedes realizar tranquilo. Es un pequeño ejercicio de comunicación, de prospección y de venta. En el próximo video vamos a ver cómo escalar sin perder calidad, cómo multiplicar lo que ya funciona escalando con publicidad y vamos a ver cuál es tu cuello de botella, cómo identificarlo y cómo hacer como arquitecto, decorador y diseñador para escalar en etapa y ver cuáles son los desafíos de cada una. Así que te espero en el próximo video. Vamos a ir con el sexto y último video de esta formación gratuita para arquitectos, decoradores y diseñadores. Y vamos a ver cómo escalar para seguir creciendo hasta donde vos quieras. Y vamos a ver también qué significa seguir creciendo para que vos puedas ver hasta dónde verdaderamente te gustaría crecer. Hay 4 grandes etapas que vamos a ver al final de este video. Pero lo primero que tengo para vos es este esquema de tuberías para descubrir cuál es tu cuello de botella actual. Si recordás, al principio de estos videos vimos el esquema del barril con los listones verticales de madera que representaban las partes de tu negocio y básicamente dijimos que los resultados totales van a estar determinados por ese listón más bajo. Bueno, este es un esquema muy simple para poder empezar a detectar cuál es ese listón más bajo, para poder enfocar nuestra energía en poder mejorarlo, agrandarlo y de esa manera que los resultados
resultados totales puedan empezar a fluir hacia nosotros. Imaginemos que nuestro negocio está representado por 3 tuberías, ¿sí? Por donde pasan el dinero, vamos a decir, ¿no? Por poner un ejemplo de lo que significa resultados. No es solamente eso los resultados, pero vamos a poner ese ejemplo. Tenemos una primera parte que es de comunicación, que es cómo nos descubren las personas. Tenemos una segunda parte de proceso de venta, que básicamente es cómo los convertimos a los interesados en clientes. Y finalmente la parte de servicio, que es cuando nosotros entregamos el servicio a la persona. Todos los mecanismos y procesos de entrega de valor hacia nuestros clientes. Entonces, lo que tengo para decirte es que el cuello de botella siempre va a estar en alguno de estas 3 partes. O quizás tenemos un buen proceso de ventas y tenemos capacidad de dar más servicio, pero no tenemos suficiente gente que nos esté descubriendo. Quizás tenemos suficiente gente que nos está descubriendo, tenemos capacidad de entregar más servicio, pero no tenemos un proceso de venta y de conversión efectivo. Quizás tenemos mucha gente que nos conoce, mucha en términos relativos a las otras partes del negocio, no a otros colegas. Tenemos un buen proceso de ventas muy efectivo, pero no tenemos más capacidad de entrega de servicio, entonces tampoco nos sirve vender más. Entonces, siempre una de estas 3 partes va a estar limitando nuestros crecimientos. Cuando destrabamos eso, obviamente va a haber otro cuello de botella siguiente que tenemos que ir a resolver. Pero siempre en el momento presente vamos a tener uno de los 3 que nos está limitando y uno solo. Vamos a hacer una actividad con la cual vamos a descubrir tu cuello de botella actual. Es muy, muy simple. Si yo te pregunto, ¿podrías duplicar la cantidad de proyectos actuales, de clientes actuales, sin que decaiga la calidad del servicio? Si tu respuesta es no, entonces el cuello de botella está en la entrega del servicio. Necesitas trabajar en la escalabilidad, en poner límites a ese servicio, probablemente en subir el precio, en optimizar muchísimo mejor los procesos y reducir la dependencia de tu tiempo. Si tu respuesta es sí, me vendría bien el doble de clientes, no hay ningún problema. Entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Tenés interesados que confían en vos pero no cierran? Mejor te pregunto lo siguiente, si vos dieras una sesión individual, vamos a decir, una reunión gratuita para poder asesorar a personas sobre problemáticas que vos resolvés, ¿tendrías gente interesada? Vamos a decir, ¿tendrías 10, 15, 20 personas que te digan, sí, a mí me interesa tenerlo? Si la respuesta es sí, entonces el cuello de botella está en la venta. Tenés que mejorar la instancia de cierre y mostrar más valor antes del precio y reforzar la confianza del cliente. Probablemente te falte diseñar un proceso de ventas, como vimos antes, específicamente de ventas para convertir un interesado en un cliente. Si tu respuesta es no, entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Sabés exactamente a quién ayudás y qué resultado específico ofreces? Si tu respuesta es sí, entonces tu desafío está en la comunicación. Es momento de escalar lo que ya funciona con contenido impulsado probablemente con publicidad. ¿Qué quiero decir? Que si realmente sabés a quién le hablas y cuál es el problema que solucionás y lo tenés claro, entonces simplemente tenés que trabajar en tu estrategia de comunicación. Si tu respuesta es no, entonces volvé a revisar tu nicho y propuesta de valor como vimos antes, porque esa va a ser la base de todo lo demás. Vamos a profundizar acá en una parte de todo esto que es fundamental, que es cómo escalar con publicidad. Y para eso vamos a poner un ejemplo muy puntual de cómo haciendo más de lo que funciona ya nos alcanza para realmente tener grandes resultados. Imaginemos que esto es el caso típico de una persona que entra al programa de Primero Emprendo. Está invirtiendo solo $100 de publicidad. Digo solo porque queremos escalar. El precio de su servicio es de $500. Eso le hace atraer a 50 interesados, genera 5 llamadas y 2 ventas. Su facturación es de $1.000 y su rentabilidad de 900. Entendiendo que solamente tiene de costo la publicidad, es una simplificación, por supuesto. Ahora, imaginemos que ya tiene definido el nicho, la propuesta, ya está generando más valor percibido, ya todas estas conversiones las tiene bien medidas, bien documentadas y realmente está en condiciones de poder escalar todo esto. Entonces lo que hace es cuadruplicar su porcentaje de publicidad y subir el precio de 500 a 800. Entonces, con $400 de publicidad genera 200 interesados, 20 llamadas. Esto funciona así, gente, o sea, es bastante proporcional. Y 6 ventas. Estoy poniendo menos ventas en porcentaje porque subió el precio, ¿no? Como para ser conservador con los resultados. Eso nos da una facturación de $4.800 y una rentabilidad de 4.400. Y fíjense que este cambio de $900 al bolsillo a 4.400 es en promedio lo que generan las personas dentro de la comunidad. Así que esto que ves acá, que parece tan simple y tan aplicable, es exactamente lo que hacemos. Cuando ya tenemos todo ese proceso de venta funcionando, como vimos antes, escalar con publicidad es tremendamente efectivo.
Las claves para que esto funcione es usar la publicidad para amplificar las conversiones y las cosas que ya funcionan y no para tapar la confusión, ¿sí? Hay que mirar 3 números básicos que son interesados, conversiones y cierres, ajustar siempre cuellos de botella cuando aparezcan y delegar las tareas de contacto o seguimiento cuando crezca el volumen. Es importante entender acá también que todo esto va a servir si vos tenés capacidad de vender más, ¿sí? Si tu cuello de botella es el servicio, no te puedes poner a profundizar demasiado en la venta antes de rediseñar esa propuesta de valor. Si todo esto te resuena, entonces puedes hacer clic abajo y poder agendar con un colaborador que te va a dar una estrategia personalizada para tu caso particular. Vamos a ver acá rápidamente las 4 etapas de un negocio de diseño y de arquitectura. Tenemos bote, velero, yate y crucero. El bote, que va de $1.000 a $2.000, tiene la gran dificultad de poder definir bien el nicho y la propuesta de valor. Ese es el gran desafío de esa etapa si es que estás ahí, para posteriormente comenzar a construir ese proceso de ventas, ¿sí? Esta es la instancia, si querés, más normal de las personas que llegan a Pleno Emprendo, que están en $1.000, $2.000, $4.000, $5.000 a lo sumo, por ahí, ¿no? De rentabilidad. Hay algunos que mucho más de facturación, pero más o menos empiezan por ahí y acá la gran clave es eso, es ver cuáles son los mejores clientes para hacer un negocio específicamente para ellos. Después está el velero, que más o menos está en $5.000, $10.000, quizás en estudios de arquitectura y diseño por ahí más en $15.000 también, que básicamente el gran desafío para poder sostener este nivel de facturación es tener procesos de venta estables, saber bien cómo llegan las personas y cómo convertirlas. Obviamente esto se va poniendo por sobre lo anterior. Una vez que tenés el nicho y la propuesta, ahora también tenés que tener orden y repetición en los procesos de venta. Si querés ir más allá, a $20.000 o $50.000 por mes, pasarte al yate, la clave está en equipos y palancas, ya sea con publicidad, con equipo de trabajo. Acá ya te tenés que tomar muy en serio esto, ya pasa a ser una empresa, vamos a decir. Empresa siempre es una empresa, pero en este caso lo que entendemos por empresa con cierta estructura, tenemos la publicidad, tenemos el contenido, tu marca personal, el equipo, ya como piezas muy claves de todo este proceso. Y finalmente el crucero, que tiene que ver con consistencia y escala mayor, en donde ya vamos a pasar a una facturación de $50.000 o $100.000 por mes, que se puede, digo, esto no es imposible, lo vemos en un montón de casos. Y acá la clave está en manejar el volumen de trabajo con excelencia, con sistemas realmente que nos permitan tener consistencia, no solamente en las ventas, sino también en la entrega de resultados, porque acá ya hay mucha gente y volumen involucrado. Entonces acá la pregunta es, ¿hasta dónde querés llegar vos? Hay herramientas para todas, realmente están disponibles. Yo creo que el paso de bote a velero es obligatorio, entre comillas, porque realmente genera un cambio en el estilo de vida muy grande. Después lo otro ya es más vocacional, de si realmente querés aumentar tanto el impacto de tu negocio. Realmente, y te invito a que si todo esto te estuvo resonando durante todo este tiempo, que puedas agendar una llamada con nosotros para ver si te querés sumar al programa de Pleno Emprendo. Imagínate todo lo que viste en este curso, pero acompañado por un equipo de más de 20 personas que son expertos cada uno en lo suyo, que te acompañemos durante 6 meses de forma totalmente personalizada para trabajar junto con vos, haciendo un montón de cosas por vos, para que no estés perdiendo tiempo mientras seguís con tu trabajo, para poder ponerte a funcionar este proceso de venta, para elegir codo a codo con vos el nicho adecuado, para poder diseñar codo a codo con vos la mejor propuesta de valor posible y empezar a solucionar todos los cuellos de botella de forma personalizada, para poder tener una asesoría muy cercana y muy efectiva, ¿sí? Basado, como siempre digo, en más de 1.500 personas en los últimos 5 años. Lo que vas a recibir es un acompañamiento personalizado con un coach especializado, un equipo de comunicación y ventas trabajando junto a vos, encuentros grupales con expertos y estrategias también, y de mentalidad también muchas veces, revisión directa de mensajes, embudos y cierres, acceso ilimitado a sesiones individuales, biblioteca completa de materiales, plantillas y entrenamientos, y una comunidad privada de arquitectos, decoradores y diseñadores para ir aplicando todo esto. Realmente es algo que funciona, que está recontra probado y que las personas recuperan por 3 la inversión que hacen en los primeros meses y después por 10 en el año siguiente. Realmente sería una mala idea que por lo menos no hagas clic abajo y agendes una llamada para que un colaborador no solamente te dé una estrategia gratis, sino también te cuente cuál es el valor de la inversión de todo esto y te cuente cómo es que vamos a trabajar. Así que te invito a que aproveches este entusiasmo, que no se quede solamente en una idea, que realmente puedas tomar esta acción, porque probablemente si no lo haces, este curso va a quedar ahí perdido en tu memoria. Quizás apliques alguna cosita suelta, pero realmente no termines de consolidar todo este proceso. Aprovechá la claridad y el entusiasmo que tenés en este momento para tomar acción y tener una llamada con nosotros. Espero verte adentro del programa.